liberaste de la muerte. Eres Dios omnipotente. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Hola, tío Lalo, hola, Hola, tía Fanny. Buenas tardes, madre. Hola a todos, hola. Va a conectar Hola, el Buenas tardes. hola, conectó. Buenas tardes, Ya habíamos olvidado colocar la última semana, Hola. entonces, por eso la coloqué ahora. Bueno, yo creo que comenzar, tío Lalo, si nos regala una oración para... Sí, Señor. Toda la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre precioso. Gracias. Nos sumergimos en el Espíritu Santo y declaramos que el Espíritu de Dios viene a Colombia, viene a esta ciudad. El Espíritu de Dios está tocando los corazones, tocando nuestras familias. El Espíritu de Dios viene con poder y a estos hogares, a estas familias, Padre precioso. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Muévete grandemente, Espíritu precioso. Eres tú el que trabajas a toda hora. El poder del Espíritu Santo, la gloria y el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones, en nuestras familias, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, ven, poderoso Espíritu Santo, toca los corazones, Espíritu Santo, toca las almas, Espíritu Santo, para la gloria del Señor Jesucristo. Ven, poderoso Espíritu Santo, revélanos más su sabiduría, su inteligencia. Gracias porque nos has ayudado bastante y nos vas a seguir, porque el reino de Dios es muy, muy infinito, tiene mucho, mucho por aprender. Gracias porque tu palabra también tenemos mucho por aprenderla. Todos los días nos bendices con algo especial y esta tarde es una tarde especial para que el Espíritu Santo lo haga. Muchas gracias, Dios de la gloria. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo nos sumergimos en tu presencia y en tu gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura que tenemos para hoy. Hoy continuamos con el capítulo que estábamos viendo ayer. Perdón, el viernes. Entonces, bueno, vamos en el versículo 28 del capítulo 12. Entonces, leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. Bueno, dice la palabra. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Entonces, vemos que se acercó uno de los escribas que vio, digamos, la manera como le estaban tentando a nuestro Señor y que nuestro Señor siempre respondía bien, ¿sí? Entonces, él vemos que se le acercó con un buen corazón y le hizo una pregunta a nuestro Señor. Esta pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, bueno, vemos que este es el primer mandamiento y no es diferente a lo que estaba establecido en la ley, sino que aquí, en este primer mandamiento, se resumen los primeros 4 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 que conocemos, los primeros 4 es amar a Dios, ¿sí? Y del 5º al 10º es amar a nuestro prójimo. Entonces, por eso nuestro Señor resumió los 10 mandamientos en este y en lo que continúa diciendo. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Eso. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas.
y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, este escriba tenía claro que Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. ¿Sí? ¿Por qué? Amar a Dios es guardar sus mandamientos y amar al prójimo es guardar los mandamientos. ¿Sí? Así de sencillo. Eso significa amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, entonces vemos que esta respuesta de esta persona, de este escriba, era una respuesta sabia, complementando la palabra. O sea, digamos, nuestro Señor le dijo los 2 mandamientos y el escriba le agregó, porque es más que todos los holocaustos y los sacrificios, ¿sí? Entonces lo complementó o lo emparejó con Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Entonces, por eso nuestro Señor le dijo, has respondido sabiamente. Entonces, quiere decir que cuando nosotros complementamos la palabra con la palabra, buscando comprender la voluntad de Dios, estamos siendo sabios, ¿sí? Esta parte es muy bonita. Entonces le dijo nuestro Señor, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, aquí nuestro Señor nos dice que a cada uno de nosotros, que si nosotros hablamos sabiamente, o sea, buscando entender y comprender la palabra de Dios, su providencia y su voluntad, complementando o uniendo las parejas de los versículos, esto nos acerca al reino de Dios, ¿sí? Y desde este momento dice, y ya ninguno osaba preguntar. Entonces acá vemos una persona buena, con buena intención, con buen corazón, que se sorprendió y se maravilló de una manera buena con las respuestas de nuestro Señor y por eso se acercó a él para hacerle esta pregunta, ¿sí? La de cuál es el principal mandamiento. Enseñando Jesús en el templo decía, o sea, aquí ya dejaron de preguntarle y ahora estaba él enseñando, dando su doctrina, su enseñanza. Y la pregunta de nuestro Señor era, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esta parte es muy, muy importante porque esto también lo vivimos hoy en día, ¿sí? O sea, nuestro Señor dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es como en este tiempo decir, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de María? Tal cual, es exactamente lo mismo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Entonces vemos exactamente lo mismo. Por esta misma, o sea, esto ya sucedía, lo que pasa en este tiempo, que hay muchas personas que dicen que si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, por lo tanto María es la madre de Dios. Se atreven a decir esto. Lo mismo pasaba en ese tiempo. Decían que David era el padre del Cristo, o el Cristo era hijo de David, ¿sí? Es tal cual, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso nuestro Señor, vuelvo a decir, esto que nosotros vemos en este tiempo no es nuevo, ya se había vivido, pero entonces acá nuestro Señor nos aclara tanto que el Cristo no puede ser hijo de David, como que el Cristo no puede ser hijo de María. ¿Por qué? El Hijo de Dios no puede tener padres humanos y aquí nos lo deja muy claro. Entonces, por esto esta partecita es muy importante que la comprendamos y tengamos claro que Dios no puede tener ni padre ni madre terrenal, ¿sí? O sea, Dios es Dios y punto. Y pues, digamos, quedaría exactamente en lo mismo. ¿Quién creó a Dios? ¿David o Dios? Entonces, pues David sencillamente es una criatura. Y una criatura no puede ser el padre de Dios. Eso lo vemos acá. Tal cual con María. María es criatura, por lo tanto, María no puede ser madre de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, no se le tiene que dar más vueltas, pero me parece muy importante que en el tiempo de nuestro Señor ya hubiese pasado eso mismo que pasa hoy en día. ¿Sí? Es exactamente el mismo tema. Entonces, dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, aunque era un tema complejo, porque vimos que en el día del Domingo de Ramos le decían Hosana al hijo de David. Entonces, acá nuestro Señor, 2 o 3 días después, les estaba aclarando, el Mesías no puede ser hijo de David, o el Cristo no puede ser hijo de David.
¿sí? Pero qué bonito que la gente tenía el corazón para oírle de buena gana, aun cuando estaba hablando cosas que a ellos les podía tocar. Es exactamente como, o sea, esto, decirles, David no es padre del Cristo, es exactamente como decir en este momento, la Virgen no es madre de Jesús, tal cual, exactamente lo mismo. Entonces, los que oyen de buena gana son los que tienen buen corazón, ¿sí? Y pues obviamente también lo respaldaba la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía en su doctrina o en su enseñanza, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Qué quiere decir? Les gusta presumir, les gusta ser exaltados en los lugares públicos, ¿sí? Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces acá nuestro Señor dice, esas personas, los escribas que buscan ser exaltados, ellos devoran las casas de las viudas. ¿Cómo devoran las casas de las viudas? Pidiéndolas como ofrenda, supuestamente para Dios, pero no era para Dios, sino para ellos, ¿sí? ¿Y cómo, y qué les daban a cambio a las viudas? Largas oraciones, ¿sí ven? Entonces, vuelvo a decir, eso mismo que vivimos hoy día no es nuevo. Ya lo vivió nuestro Señor en ese tiempo y nuestro Señor dio respuesta a preguntas que nosotros nos podríamos hacer en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice nuestro Señor con respecto a esas personas? Dice, estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces vemos que nuestro Señor exalta el corazón, no la cantidad de lo que se le da. ¿Sí? Entonces vemos que cuando, y otra cosa, nuestro Señor no hizo esta exaltación públicamente, la hizo a sus discípulos, llamó a sus discípulos y les dijo, esta viuda echó más que los ricos que estaban echando grandes cantidades. ¿Por qué? Porque de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Digamos, el pastor nos dice que hay personas que dicen que ellos, por ser pobres, no pueden ofrendar o no pueden diezmar. Y nuestro pastor nos dice, las personas pobres son las que más deben ofrendar y diezmar. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa la cantidad, le interesa el corazón. Y si los pobres, los que piensan que no tienen que ofrendar y que diezmar, lo hacen, Dios los va a prosperar y los va a sacar de la pobreza. Entonces, esa parte me parece muy bonita que exalta a nuestro pastor. ¿Por qué? Porque él dice, le está pidiendo a los pobres. O sea, aquí es una muestra de que él no quiere cantidad, sino quiere es el corazón, mostrándonos lo que quiere Dios. Dios en realidad quiere el corazón, no la cantidad. Por eso dijo, aunque vienen muchos ricos dando grandes cantidades, Dios se agrada más con lo que esta mujer pobre echó, porque echó todo lo que tenía, todo su sustento, confiando y creyendo en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, aquí finaliza este capítulo. La verdad fue bastante breve la lectura, pero son temas muy profundos y muy bonitos, ¿sí? Como para que nos, digamos, nos ayudan a comprender por una vez más que lo que vivimos en este tiempo no es nuevo, ya lo vivió nuestro Señor y nuestro Señor ya dio respuesta a todo. O sea, en la Biblia está respuesta a absolutamente todas las preguntas que nos podamos hacer hoy día. ¿Listo? Bueno, ¿quién le gustaría comenzar con a ver qué aprendimos y con las conclusiones? Vale, Hola, Patro. Tenemos 14 minuticos, entonces vale. seamos breves hoy. Sí. ¿Listo? Fue cortica, pero es lo más importante. El mandamiento más importante de Dios, pues es que amamos a Dios sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, si amamos a Dios sobre todo, pues no somos mentirosos porque amamos a nuestro prójimo, o sea, a nuestro enemigo. Y si cumplimos esos dos,
pues somos santos, así de sencillo. En todo en todo tiene que ver esos dos mandamientos, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro enemigo o a nuestro prójimo, a todos. Y amar lo que es cero envidia, cero celos, cero orgullo, cero ego, cero de todo. Nosotros vivimos para placer a Dios, y placer a Dios, ¿qué es? Servir. Y con lo que terminamos, el darle, no, Dios no quiere millones, ni quiere, o sea, Él es el dueño del oro y de la plata. Él no quiere sacrificios tampoco. Él quiere simplemente que le demos lo que más nos cuesta. Entonces, en lo que más nos cueste aquí en la tierra, eso es lo que más estamos agarrados del mundo. Así de sencillo. Gracias, familia. Gracias, Pato. Chévere, chévere, chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Leito tiene silencio. Sí, creo que querías hablar. Leito, estás en silencio. No te estamos escuchando. Qué pena. El microfonito en la parte de abajo. Sí, creo que estás en el computador. En la parte de abajo izquierda. ¿Sí? Es que me había salido. Ya. Listo. Dale, Leito, te escuchamos. Algo, aquí en el 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, Él es el Dios que debemos honrar, al que debemos buscar. No hay más dioses, no hay nada fuera de Él. O sea, si buscamos fuera de Dios no vamos a encontrar nada, porque Dios es el único Rey soberano sobre toda la creación y la tierra. Era eso, Mau, gracias. Gracias, Leito. Bueno, digamos, creo que el tío Lalo nos quería compartir algo. Sí, gracias, Vale, Mauricio. tío Dios les Lalo. bendiga a todos. Hola, tío. Dice el 29, dice que el 29, el Señor nuestro Dios, Él es Señor, uno es. Acá Él nos muestra en esta inspiración tan bonita, es crecimiento, inspiración, poder, gloria, reino. Acá hay cosas muy bonitas en este versículo. Y sí, es enorme. Con Él, él es el único, Él es el que todo lo puede y en Él debemos de estar permanentes en Él. Pero es muy bonito lo que Él dice acá, que Él es uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En Él hay poder y en Él está su grandeza, su gloria, su conocimiento, y debemos de estar ahí pendientes de su gloria, de su conocimiento, y que nos siga enseñando más, porque la plenitud de Él no tiene límites. Dios les bendiga. Gracias, tío Lalo. Voy a aprovechar para resumir los mandamientos, digamos, esos 10 mandamientos que están resumidos aún más en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, amar a Dios, ¿qué es? Que Dios es nuestro único Dios, Jehová nuestro Dios, ¿sí? Dice, yo soy Jehová tu Dios, está en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿sí? Ese es el primero. Yo soy Jehová tu Dios, Él es nuestro Dios. El segundo es no hacernos imágenes ni tener dioses ajenos, ¿sí? Esa es importante. Después viene no tomar el nombre de Dios en vano. Este mandamiento no es muy común comprenderlo o no es muy fácil comprenderlo. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuál es el nombre de Dios? La palabra. Entonces, cuando nosotros cogemos la palabra a nuestra conveniencia, cuando nosotros las descontextualizamos, estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Eso es el nombre de Dios en vano, ¿sí? Hay muchos que dicen que no, que es decir, ay, Dios mío. No, eso no es utilizar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios en vano es utilizar su palabra de una manera errónea, de una manera incorrecta, ¿sí? Eso es el nombre de Dios en vano. El cuarto es el día del reposo. Es importantísimo, ¿sí? Ese es uno de los mandamientos que nos muestra que amamos a Dios. Esos 4 que acabamos de hablar resumen amar a Dios. Y ahora amar al prójimo es honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no dar falso testimonio y por último, no codiciar las cosas de nuestro prójimo, la codicia y avaricia. Es ahí, cuando nosotros ponemos esos mandamientos en práctica, estamos amando a nuestro prójimo. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, es importante de pronto hacer como ese pequeño recuerdo para que los tengamos muy en claro que
es lo más importante. Y lo que dijo Patro, si nosotros los guardamos, literalmente somos santos. ¿Por qué? Porque estamos amando a Dios y a nuestro prójimo. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Vale, tía Fanny, creo que nos quiere compartir Sí. algo. Vale, tía. Sí. No, el ejemplo de los escribas que nos dice que guardados de los escribas. Entonces vemos cómo los escribas le quitaban hasta, o sea, se aprovechaban de la vida. Ay, no me escucha. Sí, tía, ¿Me le estamos escuchan? escuchando. Sí, señor. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, listo, es que acá quedó congelada la imagen. Entonces acá nos dice, cuidados de los escribas, porque ellos utilizan ropas largas, vestiduras largas para presumir y haciéndose en los primeros puestos, ¿no? Y entonces cómo se aprovechan de la viuda. Entonces le sacan hasta lo último diciéndole que pues aquí está su oración para que como que ella se consuele, pero aprovechándose de ella. Entonces vemos también el ejemplo de la misma viuda que le quitan todo, digamos, por ejemplo, le quitan todo, pero ella de corazón le queda algo, iba y lo ofrenda de corazón a Dios. Entonces, ese ejemplo que Dios valora tanto, que lo que demos lo demos de corazón, no de lo que nos sobra. Exacto, muy bonito. Digamos, ahí entraría muchas personas que hacen controversia diciendo, no, pero es que si el pastor se va a robar ese dinero, problema de él con Dios. Ahí la viuda fue grandemente bendecida porque nuestro Señor la exaltó. Y que nuestro Señor nos exalte, eso no es poca cosa, eso es inmenso. Entonces, esa viuda, así como dice la tía Fanny, fue grandemente bendecida, pero ya los escribas, los que se aprovecharon de ella, se las verán con Grande Dios. es su condenación. Súper, súper. Esa parte me parece muy bonita tenerla clara porque nosotros no podemos eh, excusarnos con argumentos para no amar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es usar el nombre de Dios en vano, su palabra en vano. Es interesante. Entonces, ahí vimos un caso también de cómo es utilizar la palabra de Dios en vano. Papi, no sé si nos quiera compartir algo. Unos 6 minuticos. O si alguien más quiere. Tiene silencio, papi. Les iba a decir algo, pero para repetir ya todo, pues lo mismo, pues nosotros sí teníamos un poquito claro que tuvimos alguna discusión unas con unas personas que amaban tanto a los sacerdotes y como ellos cobran por una misa, por una salve, por un esto y que hacen una oración y ya listo, perdonado, listo, lo que hablaban, que lo mismo. Y aquí hay una palabra muy dura para esa gente. Ellos tendrán mayor condenación. Sí, Porque esa pero gente sabe. procuremos, papi, no mencionar personas. Eso lo he dicho bastante. Procuremos no mencionar ni No, yo no mencioné a religiones, ni nadie. personas, porque no. Digamos, la única religión o secta, por decirlo así, porque ni siquiera es religión, que menciona el pastor, y él sí lo hace recurrentemente porque ellos son los que cometen directamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, son los testigos de Jehová. De resto, no. ¿Sí? De resto, procuremos no. Y es más, pues también, o sea, digamos, obviamente tratar de no hablar mal de nadie por nombre propio, sencillamente la palabra lo dice y desde que nosotros lo entendamos, está bien. Pero sí es bueno procurar no mencionar ni nombres, ni doctrinas, ni religiones, ni nada de eso. Ya sabemos y ya. Bueno, familia. Ay, Patro, al principio colocamos la alabanza de ayer, ¿listo? Entonces hoy la escuchamos, gracias por esa alabanza y qué pena que ayer olvidé colocarla, no sé, de pronto fue porque terminamos tan tarde, no sé, se me fue y como no vi a Patro, pues también se me olvidó, ¿sí? Porque Bueno, ayer Patro se desconectó un poquitico y que cuando ya se conectaron, que no, que ya se había acabado. Se conectaron para escuchar la alabanza y ya habíamos finalizado. Sí. Ay, familia, muchísimas gracias. Muy bonito. Entonces, mañana ya continuaremos, ya avanzamos más con el capítulo 13 de Marcos. ¿Listo? Muchísimas gracias, familia, por su compañía. Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días Dios nos enseña cositas nuevas y nada, comprendemos más su amor y cuál es su voluntad. ¿Sí? Una vez más, Dios nos confirma que su voluntad es que obedezcamos su palabra porque eso es amarlo. Él se goza en la obediencia, en los sacrificios, Él no se agrada. A Él no le gusta que nosotros pequemos y recemos. A eso a Dios no le agrada, ¿sí? El que peca y reza empata, eso no va con Dios, ¿sí? Entonces a Dios le gusta es obediencia, que no tengamos necesidad de hacer sacrificios.
¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche y Chao, nada, familia. nos vemos mañana a la misma hora, ¿listo? Familia. Feliz noche, que tengan Vale, descansen. una hasta feliz mañana. Hasta semana. mañana. Dios les bendiga. Chao, tía Fanny, Dios chao, les bendiga. chao, Hasta mañana. chao, Carlito, chao, Carlito, chao, Mayrita, chao, Mafe, chao, Chao, Carlito. Mateo. Hasta mañana, Carlitos. Chao. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Todos que descansen, bendiciones. Póndelo con dos. Con la comprando.